Buenas tardes a todas y a todos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión de pleno el magistrado José Inés Betancourt Salgado y las magistradas Almadel Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios y 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte denunciante, es un dato protegido. El denunciado es José Ángel Romero. El segundo asunto, la parte actora, es Janet Gutiérrez Izazaga. La autoridad responsable, el Ayuntamiento de la Unión de Montes de Oca, Guerrero. El siguiente asunto, la actual es Graciela Ortiz Flores y otras personas. La autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El siguiente asunto, el actor es Bruno Calixto Ríos Díaz. La autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Y en el último asunto, la parte actual es Ulises Higinio Ruiz Meraza y la autoridad responsable lo es este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos para efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 2 asuntos listados para analizar y resolver se trata de 2 proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes TEE, /PES, /06, /2022 y TEE, /GEC, /041, /2022, los cuales fueron turnados respectivamente a la ponencia a cargo de la magistrada Almadel Eugenio Alcaraz y el último de los mencionados a la ponencia quinta, la cual estoy proponiendo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador promovido por una ciudadana por presuntos actos que pueden configurar violencia política en razón de género, el cual, en cumplimiento de la ejecutoria federal, se ocupa únicamente sobre dictar medidas de protección a favor de la denunciante. A partir de dicho planteamiento y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia federal, así como a la solicitud de medidas de protección por parte de la denunciante, a efecto de poder ejercer su cargo para el que fue electa, este Tribunal Electoral propone dictar las medidas de protección a su favor, a efecto de repeler cualquier conducta dentro del ayuntamiento que menoscabe las funciones constitucionalmente encomendadas hasta en tanto se resuelva o dicte sentencia, momento en el cual se determinará si se acreditan o no las alegaciones expuestas por la accionante. Ello toda vez que la denunciante señala que la conducta de las y los denunciados en su concepto constituye una situación de violencia política en razón de género que busca en todo momento afectarla, obstaculizando el ejercicio de su cargo y de las funciones inherentes al mismo, al efectuar una serie de actos para que renuncie al mismo, conductas de las cuales teme por su integridad física, de la de sus familiares y de algunos de sus colaboradores. En los términos relatados, este tribunal del análisis de riesgos obtenido a partir de la entrevista y los cuestionarios practicados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, estima que de persistir los actos que menciona la denunciante, se corre riesgo de que sigan vulnerando los derechos político-electorales que aduce les son violentados. Por tanto, en el proyecto se propone de manera preventiva y a efecto de evitar una posible consumación de hechos que puedan resultar en perjuicio de la denunciante, dictar a su favor las medidas de protección relativas a su seguridad personal, al respeto de la no discriminación, al adecuado desarrollo de las sesiones de cabildo, a su registro en el Sistema Estatal de Víctimas y al acceso de una justicia pronta y expedita. El proyecto propone los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declaran procedentes las medidas de protección en favor de la denunciante en términos del presente acuerdo. Segundo, se ordena a las ciudadanas y los ciudadanos Joel Ángel Romero Nereida Maldonado Trinidad, Alfonso Reveriano León Ayala, Ana Laura González Romero, Carlos García Trinidad, Olivio Valda Saavedra Merino y Juan Pedro Larios Hernández, síndico procurador,
regidoras y regidores respectivamente del ayuntamiento del municipio, acatar las medidas de protección que dictó en su momento la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que en el presente acuerdo se confirma por este órgano jurisdiccional, así como las dictadas por este Tribunal Electoral, en términos de lo establecido en el considerando sexto. Tercero, se vincula a las autoridades señaladas en el considerando sexto a que se lleven a cabo las medidas señaladas en el presente acuerdo e informen a este Tribunal Electoral de las determinaciones y acciones que adopten. Cuarto, se vincula a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para dar continuidad al cumplimiento de las medidas cautelares en términos de lo expuesto en el considerando sexto del presente acuerdo plenario. Quinto, se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a continuar con el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, hasta en tanto no cesen las acciones de violencia política o la presidenta se manifieste en ese sentido, en términos de lo expuesto en el considerando sexto del presente acuerdo plenario. Sexto, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a informar a este Tribunal Electoral cada 15 días o antes, si fuera necesario, lo relativo a los avances que se tengan sobre el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de lo expuesto en el considerando sexto del presente acuerdo plenario. Séptimo, infórmese del presente acuerdo plenario a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento al ordenado en su sentencia de fecha 16 de marzo del 2023, en el expediente SCM-JDC-2-2023. Octavo, elaborarse la versión pública del presente acuerdo. En otro orden de ideas, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado en el Juicio Electoral Ciudadano 41 del 2022, promovido por Janet Gutiérrez Izazaga en calidad de regidor en funciones del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, por el que impugnó la omisión del pago de una compensación. El 27 de octubre del 2022, esta autoridad electoral declaró fundado el juicio y, entre otras cosas, condenó a la autoridad responsable a realizar el pago de las compensaciones reclamadas por la actora. Vinculó al Instituto Electoral local para que, en caso de considerarlo procedente, iniciara un procedimiento especial sancionador por violencia política de género en contra de los integrantes del referido ayuntamiento y, por otra parte, al órgano de control interno del ayuntamiento para que, en los términos constitucionales y legales, iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios municipales implicados. El 24 de noviembre de 2022, el Pleno declaró tener en vías de cumplimiento la sentencia del Instituto Electoral Local y por incumplida respecto al Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca y al órgano de control interno del referido ayuntamiento, ordenando a dichas autoridades a cumplir con lo mandatado en la sentencia e informar lo relativo con los apercibimientos respectivos. En ese sentido, de las constancias que obran en auto, se advierte que tanto la autoridad responsable como las vinculadas realizaron los actos encaminados a dar cumplimiento con lo ordenado por este tribunal. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar la sentencia del 27 de octubre del 2022 como cumplida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participación. Tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero anunciar mi voto a favor en relación al proyecto de acuerdo plenario presentado en el GEC 041 de 2022. No así en el procedimiento especial sancionador 006 del mismo año 2022. Y esto no porque esté en contra de las medidas cautelares que se presentan en favor de la actora en este juicio, de la promovente en este juicio, sino porque quiero que se registre una interpretación diferente a partir de los parámetros tan abstractos dictados en la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México. Y me explico a continuación. El acuerdo que ahora nos ocupa atiende al parámetro marcado con el inciso A de la resolución SCM-JDC 2 de 2023, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
es decir, debe referirse de manera interlocutoria únicamente a las medidas de protección que garanticen a la actora el ejercicio del cargo de presidente municipal sin poner en riesgo su vida o la de su familia. Esto considero que es así porque en el inciso C de la misma resolución y parámetros señala que una vez que en el expediente esté debidamente integrado, el tribunal local deberá realizar una valoración probatoria de manera contextual y conjunta de todas las pruebas ofrecidas por las partes, infiriendo que se aduce a la resolución de fondo que debe emitirse posteriormente. En ese tenor, si bien estoy de acuerdo en que se evalúen, reiteren y confirmen las medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, aprobadas mediante Acuerdo 13 de 2022 y marcadas con el inciso A, numerales 1 y 2, en el considerando sexto del acuerdo plenario que se propone, sin embargo, disiento de confirmar las decretadas en el Acuerdo 06 de 2023, toda vez que fueron emitidas en el expediente IEPC CCE PES 001 de 2023, diverso al procedimiento especial sancionador que nos ocupa, y ello implicaría emitir un pronunciamiento en un procedimiento que no se ha sometido a nuestro conocimiento. Asimismo, disiento de las medidas señaladas en los incisos B, C, D y E por no cumplir con los extremos para ser consideradas como medida cautelar. En efecto, en la medida marcada en el inciso B, denominada adecuado desarrollo de las sesiones de cabildo, se advierte que deriva de la prueba exhibida por la denunciante consistente en la certificación levantada por la Secretaria General del Ayuntamiento el 21 de octubre de 2021, en la cual hizo constar que la parte denunciada impedían la continuidad de la sesión al desconocer el nombramiento de dicha funcionaria municipal y de las facultades para designar a este personal del ayuntamiento. Por tanto, en el acuerdo que se disiente se establece como medida cautelar que los denunciados se abstengan de prohibir u obstaculizar el ingreso del personal técnico que auxilia en el desarrollo de las sesiones. Además, que se abstengan de obstaculizar la generación de constancias y actas de cabildo que elabora la Secretaría General del Ayuntamiento, así como los testigos de grabación electrónicos correspondientes. A juicio de la suscrita, dicha medida no cumple con los parámetros necesarios para ser considerada una medida cautelar, ya que por sus características constituye un pronunciamiento de fondo de los actos denunciados, pues se ubica dentro del marco de las medidas de reparación integral por la infracción cometida y acreditada en el procedimiento especial sancionador, consistente en una medida de no repetición prevista en el artículo 438, inciso E de la Ley Electoral, 14 de la Ley 450 de Víctimas del Estado de Guerrero y 74 de la Ley General de Víctimas. Aunado a lo anterior, la procedencia de dicha medida debe estar sustentada en un análisis de riesgo, es decir, exponer de manera fundada y motivada cuál es el riesgo que corre la denunciante, la necesidad de establecer la medida, su urgencia, exponiendo las circunstancias que podrían derivar en un daño grave de difícil reparación a su derecho del ejercicio del cargo. De la misma forma, la medida señalada en el inciso C, denominada inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, la considero improcedente en razón de que se encuentra acreditada la infracción constitutiva de violencia política de género y, por tanto, el carácter de víctima a la actora de los actos denunciados. De ahí que no cumpla los requisitos de medida cautelar, es decir, otra vez estamos tocando el fondo del procedimiento que nos ocupa. En el mismo sentido, considero improcedente la medida prevista en el inciso D, denominada vista al Congreso del Estado de Guerrero, para efecto de que agilice y resuelva de manera pronta, sin mayor dilación y conforme a su ámbito potestativo correspondiente,
el procedimiento de revocación de mandato promovido en contra de la y los servidores públicos denunciados del Ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado por tratarse de una autoridad con obligación expresa de resolver y atender los actos de violencia política por razón de género, que habrá de ordenar las medidas cautelares de protección que considere pertinentes conforme a su competencia. Máxime que el acuerdo plenario no se trata de una resolución de fondo en el que se haya acreditado la omisión de resolver algún procedimiento de revocación de mandato por parte del órgano legislativo referido. Por último, tampoco comparto la medida marcada en el inciso E titulada Vista a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que a través de los medios que considere suficientes y necesarios contacte directamente a la denunciante, así como a las personas que refiera a esta, a efecto de brindar la atención de primer contacto de víctimas, conforme al procedimiento que marca el protocolo en cuestión, tomando las previsiones y medidas idóneas para salvaguardar la confidencialidad de su contenido. Lo anterior porque considero que al estar concluida la etapa de instrucción en el expediente en cita, implica que, si posterior a ello surge la necesidad de decretar medidas, compete dictarlas a este órgano jurisdiccional. Además, en la sentencia de la Sala Regional que se cumplimenta, se ordenó a este órgano jurisdiccional entrevistar a la denunciante, analizar la pertinencia de emitir medidas de protección, así como vigilar la vigencia y el cumplimiento de las mismas. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional ha sido garantista y ha juzgado con diversas perspectivas a efecto de proteger los derechos políticos electorales que han sido objetos de denuncia, por lo que el dictado de medidas cautelares se encuentra limitado a la protección de la presunta víctima para el libre ejercicio de sus funciones en tanto se emita la resolución definitiva. Por las razones antes expuestas es que me aparto del sentido del acuerdo que se emite en el citado procedimiento especial sancionador. Es cuanto, compañeras, compañero. Gracias. Gracias, magistrada. En esta primera ronda, ¿alguna otra participación? Si no hubiera más comentarios sobre los proyectos que se pusieron a consideración, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del acuerdo plenario 041 y en contra del acuerdo 006 dictado en el PES 006 y presento voto particular al respecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los dos acuerdos plenarios. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron relativos, el primero de ellos, el relativo al expediente diagonal PES, diagonal 06, diagonal 2022, por mayoría de votos, y el segundo, relativo al expediente TE, diagonal GEC, diagonal 41, diagonal 2022, fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE, diagonal GEC, diagonal 018, diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Graciela Ortiz Flores y otras, en contra del acuerdo de fecha 17 de febrero de 2023, dictado en el expediente intrapartidario número CNHJ-GRO-7, diagonal 2023, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, mediante el cual se determina el desechamiento de su queja. Las actoras señalan que la prevención a su demanda que les fue realizada por la autoridad responsable evidencia una violación al principio de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, porque no obstante que su denuncia reúne los requisitos, se decretó su desechamiento. Manifiestan además que se omitió juzgar con perspectiva de género
lo que no fue apegado a la normativa interna del partido Morena en correspondencia de las obligaciones que tiene en relación a las quejas que son sometidas a su conocimiento en las que se denuncian actos de violencia política en razón de género. Este órgano jurisdiccional suplía la deficiencia de los motivos de disenso hechos valer, advierte que se puede desprender un principio de agravio a partir de los planteamientos de la actora cuando señala la violación al principio de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, a partir de lo cual se estima que los agravios son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado. Lo anterior porque se considera que la notificación del acuerdo de prevención dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, efectuada a las actoras por correo electrónico, resulta indebida e ilegal al no realizarse conforme a las reglas procesales establecidas en la normatividad partidista, esto es, personalmente en el domicilio señalado por la parte actora en su escrito de queja, dejándolas en estado de indefensión. Dicha autoridad debió considerar que la queja está relacionada con la denuncia en contra de actos que las actoras consideran podrían constituir violencia política en razón de género, por lo que estaba constreñido a actuar conforme a lo establecido en el protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior de Morena. Lo anterior implica que no se garantizó a las actoras la oportunidad de desahogar el requerimiento o manifestar lo que estimara conducente, lo que trajo como consecuencia que se desechara su queja. En ese tenor se propone revocar el acuerdo de fecha 17 de febrero de 2023 y se estima innecesario estudiar el estudio de los demás motivos de disenso al haberse alcanzado la pretensión de las actoras de revocar el acuerdo combatido. Por lo tanto, en el proyecto se propone ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la regularización del procedimiento sancionador a partir del acuerdo de prevención y se realice la notificación a las actoras de manera personal en el domicilio señalado por estas en su escrito de queja. Realizado lo anterior y fenecido el plazo otorgado para subsanar la prevención con plenitud de jurisdicción, resuelva o acuerde lo que conforme a derecho corresponda. Para lo anterior deberá tomar en consideración que las actoras denuncian actos que consideran podrían actualizar violencia política en razón de género, por lo que el procedimiento de trámite de la queja, estudio y resolución debe realizarlo de conformidad con las normas y bajo los protocolos aplicables, y habrá de asumir una postura de interpretación reforzada que se lleva a cabo mediante una perspectiva de género. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundados los agravios hechos valer por las actoras en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución. Segundo, se revoca el acuerdo de desechamiento de fecha 17 de febrero de 2023 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador ordinario número CNHJ-GRO-7/2023 en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de cabal cumplimiento de los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Procédase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE/GEC/020/2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo tanto le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/GEC/2020/2023, interpuesto por el ciudadano Bruno Calixto Ríos Díaz, relativo a la omisión de resolver el recurso de reclamación número CJ-REC/35/2022, presentado ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, autor y responsable en el presente asunto. A juicio de este Tribunal de Justicia Electoral, el agravio esgrimido por el actor deviene fundado. Ello, en razón de que las probanzas aportadas por las partes resulta evidente la omisión de la responsable de resolver el medio impugnativo.
En antecedentes se narra que el 13 de octubre del año 2022 la parte actora promovió recurso de reclamación ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN contra la omisión del presidente y tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN de pagar en tiempo y forma las prerrogativas del financiamiento público por el cargo de presidente del Comité Directo Municipal del citado partido político en Coyuca de Benítez, Guerrero, infringiendo con ello sus derechos de militancia partidista en su vertiente del desempeño del cargo por el que fue electo. Queja que fue radicada por la responsable bajo el número de expediente CJ-REC, diagonal 35, diagonal 2022. En ese sentido, en el proyecto se razona que los estatutos del Partido Acción Nacional establecen que en sus artículos 87.1, inciso B, y punto 2, en relación con el inciso B del artículo 120, las impugnaciones en contra de los actos, omisiones y resoluciones que no se encuentren vinculados al proceso de selección de candidatos ni tengan relación al proceso de renovación de órganos de dirección, se impugnarán mediante el recurso de reclamación ante la Comisión de Justicia. De igual forma, el reglamento sobre la aplicación de sanciones en su artículo 57 ordena que el recurso de reclamación resolverá en un plazo no mayor a 40 días hábiles a partir de que se radique la demanda interpuesta. Ahora bien, en el informe circunstanciado que remite la responsable, el comisionado presidente de la Comisión de Justicia del PAN justifica 2 requerimientos realizados tendientes a proveer y resolver el recurso de reclamación interpuesto por el actor, de los cuales advierte que ambas diligencias son de fecha 10 de marzo del año en curso. Así, se destaca que dichas diligencias partidistas fueron realizadas un día después de la presentación del juicio electoral ciudadano, sin que en fechas anteriores a estas se exhiba trámite alguno relativo a la sustanciación del medio impugnativo intrapartidario, lo que denota la omisión de la Comisión de Justicia del PAN en tratar de sustanciar y resolver dicha queja, de acuerdo a los plazos establecidos en su normativa interna y violentando con ello el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona que se administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, esta autoridad jurisdiccional considera que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, dentro de su normativa interna, se encuentra sujeta a resolver el multirreferido medio de impugnación de forma expedita, considerando que no existe causa legal alguna que impida resolver el recurso de reclamación interpuesto por el hoy actor el 13 de octubre del año pasado. Efectos de la sentencia. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional emite la resolución que conforme a derecho corresponda dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Hecho lo anterior, la Comisión de Justicia deberá remitir las constancias de cumplimiento de este Tribunal Electoral en el plazo de 48 horas a que ello ocurra, con el apercibimiento que en caso de cumplimiento se le impondrá alguno de los medios de premio previstos por el artículo 37 y 38 de la Ley de Medios de Impugnación. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano interpuesto por el ciudadano Bruno Calixto Ríos Díaz por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional emita la resolución que conforme a derecho corresponda dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Tercero, se apercibe a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que en caso de que incumplimiento lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá alguno de los medios de previo previstos por los artículos 37 y 38 de la Ley de Medios de Impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Corre el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase, por favor, recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Estado y sus servidores públicos, identificado con la clave de expediente TEE/JLT/001/2020, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, asunto en el que no puedo participar en su deliberación y resolución,
como tampoco el magistrado José Inés Betancur Salgado, por tratarse de un juicio laboral donde este tribunal es parte, representado por mí y en su momento por el magistrado José Inés Betancur Salgado, por lo cual será resuelto sin nuestra presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este órgano colegiado la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del acuerdo TEE-PLE-10-10-2022, derivado de lo anterior, a efecto de cumplir con el quórum legal para resolver dicho asunto, integrar a pleno como magistrado en funciones el secretario general de acuerdos, maestro Alejandro Paul Hernández Naranjo, quien a su vez será sustituido por la secretaria instructora de la ponencia cuarta, la maestra Maribel Núñez Rendón, quien se incorporará a esta sesión como secretaria general de acuerdos en funciones. Lo anterior de conformidad al citado acuerdo general de pleno. Por lo tanto, el magistrado José Inés Betancur Salgado y yo procedemos a retirarnos de la presente sesión para que la misma sea conducida por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, participando el magistrado y la secretaria general de acuerdos en funciones, referidos a quienes solicito amablemente que ocupen sus respectivos lugares. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito a la Secretaria General de Acuerdos su apoyo para dar la cuenta y resolutivos en relación al proyecto del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Estado y sus servidores públicos relativo al expediente TEE-JLT-001-2020, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con gusto, magistrada. Con la autorización del Pleno, el proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial de declaración de beneficiarios del ahora extinto Ulises Ruiz Mendiola y, derivado de ello, el pago de prestaciones de carácter laboral consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcional al año 2020, así como el pago de gastos funerarios, prima de antigüedad, seguro de vida institucional y la indemnización prevista en el artículo 113 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, promovido por el ciudadano Ulises Higinio Ruiz Meraza y la ciudadana Blanca Estela Meraza López, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, Rubén Emiliano Ruiz Meraza, en cumplimiento a la sentencia de fecha 9 de marzo de 2023, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º circuito en el expediente número 479/2022. En el proyecto se propone declarar como beneficiarios del decuyus a la ciudadana Blanca Estela Meraza López y a su menor hijo, no así al ciudadano Ulises Higinio Ruiz Meraza. Asimismo, se determinan procedentes algunas prestaciones laborales, absolviendo la parte demandada del pago de otras por las siguientes consideraciones. Para ser declarado beneficiario de un trabajador fallecido, se deben acreditar los requisitos que señala el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, ser dependiente económico, haber sido concubina o hijo del extinto trabajador, ser menor de edad y, en el caso de ser mayor de edad, encontrarse estudiando en un plantel educativo nacional. En ese tenor, realizada la investigación de dependientes económicos del extinto trabajador y del análisis de las pruebas que aportó la parte actora, se acreditó que la ciudadana Blanca Estela Meraza López fue concubina supérstite y que Rubén Emiliano Ruiz Meraza es menor de edad e hijo del extinto trabajador. En el caso de Ulises Higinio Ruiz Meraza, si bien se encuentra acreditado que es mayor de edad e hijo del decuyus, no se encuentra demostrada de manera oportuna la dependencia económica y el estar estudiando en algún plantel educativo.
En relación con el pago de la indemnización prevista en el artículo 113 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el proyecto se analiza que el contenido de dicho artículo remite a lo establecido en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, y dicho artículo integra el título y capítulo denominado como riesgos de trabajo. Y en el presente juicio hacen valer dicha prestación por causa de muerte natural, por lo que otorgar dicha prestación bajo ese motivo se descontextualizaría la naturaleza de dicho artículo y conllevaría al absurdo jurídico al ser contradictoria con el contenido vinculado al título 9 de riesgos de trabajo de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se determina procedente el pago de las prestaciones consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcional al año 2020, al haberse acreditado la relación último salario y cargo que desempeñó el extinto trabajador en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Por otra parte, se propone absolver a la parte demandada del pago de la prestación consistente en la prima de antigüedad, al no aplicar lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que dicho artículo solo es procedente para los casos de muerte por enfermedad profesional y riesgos de trabajo, y en el caso en estudio no se acreditaron dichas hipótesis. De la misma forma, se absuelve la parte demandada del pago del seguro de vida institucional al haberse evidenciado que, a la parte actora, con esa fecha, 11 de mayo del año en curso, le fue pagada la indemnización considerada en la póliza de seguro de vida contratada a favor del extinto trabajador. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente la pretensión de Blanca Estela Meraza López, por su propio derecho y en representación de su menor hijo Rubén Emilio Ruiz Meraza López, tendente a que se le declare como personas beneficiarias de los derechos laborales del trabajador Ulises Ruiz Mendiola en términos del considerando sexto de esta resolución. Segundo, es improcedente la pretensión de Ulises Higinio Ruiz Meraza, tendente a que se le declare como beneficiario de los derechos laborales del trabajador Ulises Ruiz Mendiola en términos del considerando sexto de esta resolución. Tercero, se declara a Blanca Estela Meraza López y Rubén Emiliano Ruiz Meraza como beneficiarios de todos los derechos laborales del trabajador Ulises Ruiz Mendiola conforme al considerativo sexto de esta resolución. Cuarto, la actora Blanca Estela Meraza López, por su propio derecho y en representación de su menor hijo Rubén Emiliano Ruiz Meraza, no acreditó la procedencia de su acción respecto al pago de la indemnización establecida en el artículo 113 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y el demandado Tribunal Electoral del Estado de Guerrero justificó de manera parcial sus excepciones y defensas en términos del considerando octavo de la presente resolución. Quinto, se condena a la demandada Tribunal Electoral del Estado de Guerrero a pagar a la parte actora Blanca Estela Meraza López y al menor Rubén Emiliano Ruiz Meraza, a través de quien ejerza la patria potestad, en el presente caso su progenitora, la cantidad de 27,214.15 pesos por concepto de pago de aguinaldo proporcional correspondiente al año 2020. Sexto, se condena a la demandada Tribunal Electoral del Estado de Guerrero a pagar a la parte actora Blanca Estela Meraza López y al menor Rubén Emiliano Ruiz Meraza, a través de quien ejerza la patria potestad, en el presente caso su progenitora, la cantidad de 9,070 pesos con 18 centavos por concepto de pago de vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020. Séptimo, se condena a la demandada Tribunal Electoral del Estado de Guerrero a pagar a la parte actora Blanca Estela Meraza López y al menor Rubén Emiliano Ruiz Meraza, a través de quien ejerza la patria potestad, en el presente caso a su progenitora, la cantidad de 52,836 pesos por concepto de gastos funerarios. Octavo, se absuelve a la demandada Tribunal Electoral del Estado de Guerrero del pago de prima de antigüedad en términos del considerando octavo de la presente resolución. Noveno, se absuelve a la demandada Tribunal Electoral del Estado de Guerrero del pago de seguro de vida en términos del considerando octavo de la presente resolución. Décimo, se absuelve a la demandada Tribunal Electoral del Estado de Guerrero del pago de prima vacacional en términos del considerando octavo de la presente resolución.
11. Notifíquese con copia certificada de la presente resolución al tercer tribunal colegiado en materias civil y del trabajo del 21º circuito. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Caras. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Alejandro Paul Hernández Naranjo. Nuevo proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidente, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Por favor, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese conforme a derecho corresponda. Y al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:42, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todos por su asistencia y colaboración. Buenas tardes.